¿Sí? Muy buenos días nuestros hermanos en Cristo, muy buenos días, Dios los bendiga en esta mañana, en este sábado, en el mes de marzo, que si no estoy mal, que ya casi culmina el mes de marzo. Les enviamos un saludo en esta mañana, somos el programa Gracia Eterna, donde Dios toca sus corazones con la palabra, Dios toca sus vidas, Dios toca su espíritu a través de la enseñanza, de la palabra, de la alabanza. Y en esta mañana, hermanos, les enviamos un saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de la radio Cristo la Salvación, en cualquier parte de la República Mexicana, en cualquier parte del mundo, donde quiera que usted se encuentre. Allá le enviamos un saludo, le deseamos lo mejor, ¿verdad? Le deseamos una vida próspera, una vida de felicidad, una vida de paz y una vida de crecimiento en la palabra del Señor. Acompáñenos en esta mañana, hermano, no se despegue porque tenemos un mensaje muy interesante en este día. Como cada sábado, Dios nos da los mensajes para escuchar, así que en este día quédese con nosotros, tráigase a su familia, tráigase a sus hermanos, a cualquier persona que tenga ahí con usted, tráigaselos para que ellos estén con ustedes escuchando el mensaje en el nombre de Jesús. Así que acompáñenos, hermano, y también le deseamos un feliz sábado. Por los que no saben, ¿verdad? O los que por primera vez nos están escuchando a través de la radio o donde quiera que nos escuchen, nuestro programa es los sábados a las 10 de la mañana. Los que nos oyen a través de otros países, es el sábado a las 10 de la mañana en el estado de Colorado, Estados Unidos, y el mensaje va para todas las naciones alrededor del mundo. Así que en ese día acompáñenos, hermano, y alabe con nosotros. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseable son más que oro, y mucho más que oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que oro, y mucho más que oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que oro, y mucho más que oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que oro, y mucho más que oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que oro, y mucho más que oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que oro, y mucho más que oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
deseables son más que oro, y mucho más que oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que oro, y mucho más que oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal, que destila del panal. Pasa. Sí. Sí, este es un día muy bonito aquí en Colorado y le damos las gracias a Dios porque nos tiene con bien, nos tiene bien aquí de buen espíritu y obviamente agradecidos con Dios por lo que está pasando en nuestras vidas. Dios es bueno, Dios es misericordioso y siempre estamos hablando de eso, ¿verdad? Es bueno siempre hablar de lo que Dios hace, el testimonio que damos nosotros por las obras de Dios, que ya no lo rechazamos como antes lo hacíamos en nuestra vida pasada. Rechazábamos a Dios porque éramos ignorantes, en realidad eso es lo que es, ignorancia de lo que Dios es. Y este día pues vamos a hablar acerca de este tema del rechazo a Dios y sus consecuencias. Obviamente la consecuencia mayor es, pues, obviamente, ¿verdad? Es el infierno. Y hay que decirlo, aunque se oiga feo, pero la gente que rechaza a Dios no tiene otro camino más que llegar al infierno. Pero aquí en vida también vemos que mucha gente, especialmente la gente que ya ha conocido de Dios y lo rechaza, no tiene una vida buena. Sabemos que pasan por enfermedades, pasan por miserias, pasan por puras cosas malas porque han conocido de Dios y lo han rechazado. Y eso es algo que queremos que la gente tome en cuenta. Y le pedimos a ustedes que están escuchando este mensaje, que lo pase a otras personas que usted sabe que se han resistido a Dios. Que quizás usted ha tratado de decirles, ¿verdad? Porque yo sé que hay en nuestras familias, hay personas que se rehúsan a escuchar el mensaje, no quieren saber nada de Dios. Y nosotros tratamos de hablarles, pero como dijo Jesucristo, nadie es profeta en su tierra. Y obviamente con nuestra familia siempre es más duro. Hay un evangelista, se llama Ray Comfort, y dice que él prefiere estar enfrente de 10,000 ateos que ir a predicar el evangelio a su hermana. Porque dice, una vez que predique el evangelio con mi hermana, de seguro la voy a perder, ya no me voy a querer ver, y eso obviamente es mi familia. Entonces a veces hay que escucharlo de otra persona. Así es que nos preguntamos por qué la gente rechaza a Dios. Obviamente cuando estamos hablando más que nada de la gente que no lo ha conocido en la mayoría, ¿verdad? Yo sé que hay gente que ha estado en la iglesia y llega al punto donde también rechazan a Dios. Y eso es algo bien triste, porque entonces nos hace preguntarnos qué escucharon, qué clase de evangelio escucharon para que puedan rechazar a Dios. Y la Biblia nos habla acerca de dos tipos de personas: los que aceptan a Dios como tal, y otros que no lo aceptan, que más bien lo rechazan, ya sea a Dios mismo o a sus ordenanzas. Y por consecuencia unos se ven beneficiados y otros no se ven beneficiados. Entonces, ¿cómo comienza el rechazo a Dios? Primeramente porque no lo conocemos, ¿verdad? O sea, está ahí como una palabra que se nos ha inculcado, Dios, pero en realidad no lo conocemos, entonces en realidad no nos importa como tal. Otras personas dicen que Dios no es lógico, que es ilógico tener un Dios que es eterno, para comenzar con eso. No, es que ¿cómo es eterno? ¿De dónde salió Dios? ¿Quién inventó a Dios? O sea, como si fuera una máquina, ¿verdad? ¿Quién inventó a Dios? ¿Quién lo creó? Pero Dios es eterno, así le dice su palabra. Entonces es un concepto que nosotros no podemos entender porque somos finitos. O sea, a lo más 120 años, 125, 130 ya estirando la liga a lo que da. Pero Dios siendo eterno está mucho más allá de nuestra comprensión.
Otras personas dicen que Dios es cruel y malvado. Pero ¿por qué dicen eso? Es porque solamente han leído así una parte de la Biblia. Dice, oh, ¿ves? Dios es malo porque permitió que mataran a tantas personas. Entonces por eso rechazan a Dios. Pero sin leer antes que Dios es justo, les dio mucho tiempo para que se arrepintieran. Y todas estas personas se negaron a aceptar esa oferta que Dios le estaba haciendo de perdón. Entonces la gente eso es lo que ve. Y por eso mismo rechaza a Dios. Otros dicen que Dios no existe. Entonces, ¿para qué me voy a estar preocupando de alguien que no existe? Otros le llaman una fuerza, ¿verdad? Y rechazan a Dios como tal, como Dios. Y solamente dicen, no, es que, mira, me sorprende cuánta gente le dices, ¿crees en Dios? Y la gente dice, creo en un poder más grande. ¿Pero de quién es el poder? O sea, obviamente el poder más grande es de Dios, pero se rehúsan a decir, sí, yo creo en Dios. ¿Por qué? Porque entonces ya los hace que toda su ideología, toda su creencia se desmorone, ¿verdad? Entonces tendría que estar bajo las reglas de Dios. También dice mucha gente que por eso por eso rechaza a Dios, es que la ley de Dios nos priva de libertad, nos priva de gozo. Nos priva de que seamos de veras felices. Pero nosotros sabemos que ya hemos leído la Biblia y sabemos que Dios quiere para nosotros las cosas buenas. Que quiere bendición. Que tiene planes para que tengamos esperanza. Pero rechazamos eso. Rechazamos todo eso. ¿Por qué? Porque Dios nos priva de libertad a través de sus leyes y su palabra. Y otros dicen que como Dios no existe, entonces la palabra de Dios no existe tampoco, porque entonces es solamente una fabricación humana para controlar al ser humano. Pero lo que ellos no ven es como nosotros que somos cristianos. ¿A quién respondes tú? ¿Quién te controla? Sí, claro, ¿verdad? Pues de lo que sabemos, pues Dios, del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Pero no es ningún político que esté No, claro que no. Claro nadie, no, por estamos supuesto. de nadie. Entonces, pero mucha gente rechaza a Dios por eso, porque dice, no, es que es solamente para controlar al humano. No, pero, claro que no. ¿Verdad que no? ¿Quién controla? O sea, yo no veo aquí alguien que me tenga con cuerdas aquí, que me esté haciendo como títere, ¿no? Eso no existe. Obviamente, bueno, o sea, acerca de lo que dice la palabra, ¿verdad? El Espíritu te guía a toda verdad y a toda justicia, o sea, ¿Sí? a hacer todo lo bueno, lo correcto, lo que es el bien. Lo que es el bien, exactamente. Y no también, que, como tú dices, o sea, un que te va a títere guiar ahí. como un títere, no. Sí, o sea, sí. no funciona así. No. Incluso, o sea, tenemos la habilidad también de nosotros de hacer lo que queramos, no obedecer, Exacto. hacer lo bueno. Exacto, eso es muy importante. Aunque ¿verdad? ya tengamos el Espíritu de Sí, Dios. Dios nos dio esa voluntad propia y nosotros podemos elegir lo bueno o lo malo, y en esas cosas elegimos creer en Dios como tal, o no creer en Dios. Y cuando lo rechazamos, también mucha gente habla acerca de que el Dios que yo creo no es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Porque el Dios de la Biblia es, ya mencionamos las cosas anteriores, es malvado, no tiene compasión. Mi Dios es todo amor. Y con eso se alejan de Dios. O sea, ciertamente Dios es amor, pero también es Dios justo, y Dios celoso, y Dios santo. Entonces, por todas esas cosas, la gente se rehúsa a creer en un Dios que nos pide cuentas, ¿verdad? Y esa es prácticamente la razón número uno, es que no queremos darle cuentas a Dios, no queremos rendirle cuentas porque, o sea, yo soy feliz siendo y haciendo lo que hago. Entonces, ¿cómo Dios me va a quitar esa libertad si me ama? Entonces, Dios para mí no existe. Dios no existe si me está privando de esa libertad. Es un Dios cruel. Porque aquí una vida es todo lo que hay, ¿verdad? Claro. Solo una vida es que Dios quiere que yo la goce a lo máximo. Porque entonces, si Dios quiere que no peque, ¿por qué hizo a las mujeres tan bonitas? Si Dios no quería que pecara, pues ¿para qué hizo tanta naturaleza? ¿Para qué me fuera de vacaciones todo el tiempo? No, imagínate gente que se atreve a decir, si Dios no quiere que fume marihuana, pues entonces ¿para qué creó la marihuana? ¿Para qué la creó? Exactamente. O sea, se guían en esos aspectos de esa manera para buscar la justificación
de lo que hacemos mal. Y culpamos a Dios también. En eso sí culpamos a Dios. Cuando algo malo pasa, entonces sí, ay, Dios es un Dios cruel. Entonces sí nos acordamos que hay un Dios. Aunque lo rechazamos y lo rechazamos y lo rechazamos, o decimos que no existe, pero cuando algo pasa, es Dios. ¿Verdad? Algo, sí, claro. Sí, algo terrible, terrible. Y muchas de esas cosas permanecen en la iglesia con muchas personas. Y estoy seguro que si usted busca testimonios en YouTube o en su propia iglesia, usted ha visto gente que de repente rechaza a Dios, o sea, por alguna situación. Y ya hemos mencionado cosas así en otros programas. Alguna gente se rechaza a Dios porque lo más común es que no contestó mi oración, ¿verdad? Esa es una de las cosas más comunes. Yo oré por esto, y Dios nunca me contestó. Dios no debe de existir entonces. Y son cosas así que están permeando ahí en la iglesia, porque a veces no han escuchado un evangelio correcto que los establece firmemente en la fe. Y mucho de eso me parece que va de la mano, que las iglesias han dejado de hablar acerca de los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos son los que nos hacen saber de Dios, nos hacen saber de lo que es el reflejo de nosotros, que dice no peques, ¿verdad? Prácticamente, o sea, dice ama a Dios y no peques. Y en primera no amamos a Dios y pecamos. Nos muestra quiénes somos en realidad. Y la gente no se quiere atener a eso. Y las iglesias han dejado de predicar ese mensaje, de que está ahí esas leyes, esos 10 mandamientos, para que nosotros nos veamos reflejados en ellos y veamos cómo estamos fallando y por consecuencia, por qué necesitamos de la salvación a través de Jesucristo. ¿Verdad? Eso es muy importante y ese mensaje parece que ya se desapareció. Ahora solamente hay que Dios me bendiga y que me vaya bien. Y cuando nos enfrentan con el Dios verdadero, entonces a ese no lo aceptamos. A ese no lo queremos porque está muy duro. O sea, ¿a quién le gusta que le estén azotando? A nadie le gusta. Entonces es muy importante que recordemos esto, que Dios ciertamente nos ama, pero Él es un Dios justo. Y en su justicia nos va a dar un amor y a veces nos va a dar corrección. Y esa no es razón para rechazarlo, ¿verdad? Porque realmente está la historia de Job. A Job le fue de la patada, así horriblemente, pero no rechazó a Dios. No lo insultó. Él todavía, en toda su mala situación, se rehusó a maldecir el nombre de Dios. Y nosotros debemos ser así, no rechazar a Dios solamente porque no me parece, porque sus planes no son como los míos, ¿verdad? Yo qué más quisiera andar ahí brincando por todos lados y andar de mujeriego, andar haciendo todo lo que me es prohibido, pero para mi bien. Porque Dios se preocupa por mí, porque Dios quiere verme en el cielo. O sea, sabemos de eso, ese es su propósito. El propósito de que Jesucristo hubiera venido a la tierra es que Dios quiere que yo llegue al cielo. Pero si lo rechazamos, si rechazo esa oferta, ¿cuál es mi final? ¿Verdad? Y ahorita yo sé que mi esposa va a mencionar acerca de gente que ha conocido a Dios y ahora lo ha rechazado. ¿Y cómo le va mal? Le va mal aquí en la tierra. Sí, Dios nos ha dado su palabra, los que ya conocemos de Dios, ¿verdad? Dios nos ha dado su palabra y nos ha dejado un mandato, una responsabilidad, que es predicar el evangelio, llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación a todo aquel que no lo conoce. Por gracia y por su misericordia, el Señor trae a las personas y les da la salvación a través de Cristo. Así como nosotros, en algún momento, nosotros los que estamos aquí, nos resistíamos al llamado de Dios y a la invitación a conocer a Cristo, Dios en su misericordia, Él es el que trajo a nuestro corazón que lo buscáramos, porque realmente el ser humano no quiere buscar de Dios. Y yo recuerdo eso, yo lo analizaba en la mañana y ayer, que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos llamó a la salvación, porque ninguno de nosotros, los que estamos aquí, nosotros no queríamos venir a Dios. O sea, sí creíamos en un Dios y creíamos que Dios era bueno y que estaba en el cielo, hasta ahí, ¿verdad? Pero Dios siempre está llamando a la humanidad, nos está invitando a venir a Él, a tener paz, a tener consuelo, a tener descanso,
de este mundo que vemos que cada vez va más en la perdición. Pero el ser humano se resiste y se rehúsa. Y conforme va pasando el tiempo, vivimos en una época de ciencia, de tecnología y de raciocinio, y que todo hay que analizar y que todo hay que evaluar, y no digo que está mal, ¿verdad? Pero entre más pasa el tiempo, el ser humano más rechaza de Dios, más se endurece y cada vez quiere saber menos de Dios ni de su palabra. Y también hay una cierta cantidad de personas que vemos que tienen esa necesidad, porque no vamos a decir que todo el mundo rechaza a Dios. Hay personas que sienten un vacío, hay personas que sienten que algo necesitan en su corazón, no saben qué, ellos buscan por aquí, buscan por acá, buscan en libros de la nueva era, o libros de paz, o libros de meditación, porque dentro de ellos hay algo que les dice que necesitan buscar. Lo han buscado en el trabajo, en el afán, en tantas cosas, y ese vacío, esa soledad, o eso que sienten, nada los llena. Entonces entra un desasosiego en el interior del ser humano y empiezan a buscar y dicen, yo necesito algo, necesito una paz, hay algo que yo tengo que tener en mi corazón, pero no sé qué es, no lo puedo encontrar en ningún lado. Y eso es la paz de Dios a través de Jesucristo. Ahora, estamos en la como se le conoce como la Semana Santa, ¿verdad? Y en estos días hay muchas personas que sí se acercan a la iglesia porque sienten algo. Otros van pues por tradición, ¿verdad? Otros porque participan, por ejemplo, en la religión popular, participan en el fin de semana que es Viernes Santo y Sábado Santo y Domingo de Resurrección, que hacen las procesiones y todo eso. Las personas participan, pero esas personas no han comprendido la realidad del Evangelio y la realidad del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, si Él hizo el sacrificio, bueno, ya no hay necesidad de castigarnos, ni de flagelarnos, ni de amarrarnos a una cruz. El Señor dice, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Pero no así literalmente como lo representan en estos días, que las personas pues van arrastrando su cruz. Pero hay personas que sí, de una u otra manera tratan de buscar, ¿verdad?, a Cristo, y hay otras personas que no. Y con mi esposo mencionábamos esto en la semana, y sabemos que hay personas que no rechazan a Dios porque pues en cierta manera no lo han conocido, conocen un poquito de Él, pero no le han predicado el Evangelio, no le han hablado de Cristo. Hay personas que sí, ¿verdad?, que rotundamente dicen no. O sea, ya le han hablado del Evangelio, ya le han predicado de Cristo, ya los han invitado a la iglesia, les han regalado Biblias, van y les tocan la puerta, porque es Dios enviándole la palabra de salvación a esas personas. Y hay personas que sí, o sea, de plano dicen no, y esas personas sí rechazan. Tienen un rechazo, son muy hostiles a lo que es Dios, su palabra y todo lo que venga con Él. Sí. Pero hay personas que no, hay personas que son buenas, no andan de delincuentes, son profesionistas, viven en paz, viven tranquilos, no andan en drogas, no andan en pandillas, ni haciendo tantas cosas malas. Hay personas que viven una vida en cierta manera tranquila, que tratan de hacer el bien, inclusive son generosos, hacen el bien, ayudan a los demás, a los pobres, incluso algunos de ellos tienen organizaciones caritativas. Pero eso no es suficiente. Esas personas también necesitan de Cristo. Cristo murió por toda la humanidad. Y de una u otra manera, la persona pues como que hay un rechazo, ¿verdad? Hay un rechazo y no quieren conocer de Cristo. A algunos se les invita a la iglesia. Yo pues con mis clientes, yo les hablo de Dios cuando puedo. Y obviamente no estoy ahí, le estoy hablando de Dios todo el tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que hay ciertos tiempos y momentos donde uno le tiene que hablar a las personas, y cuando hay la oportunidad, porque hay personas que no quieren saber de Dios, y pues yo lo estoy hablando, pues obviamente me van a despedir de mi trabajo. Pero cuando hay la oportunidad yo les hablo, yo les menciono de Dios, y inclusive si tienen una necesidad, una enfermedad o algo, pues yo les digo, yo no sé si creen en Dios o no, pero yo les digo, ¿puedo orar por ti? Y me dicen que sí, y pues yo oro por ellos.
Y pues gloria a Dios, ¿verdad? Eso es una manera como presentarles un poquito de Dios, del Cristo sanador, y decirles pues que hay que un Dios grande, un Dios poderoso, que Dios nos ha dado vida, nos ha dado salud y nos da la sanidad, ¿verdad? Cuando nos acercamos a Él. Pero hay personas que sí, de plano, rechazan el evangelio. Y hemos visto, yo creo que nosotros los que estamos aquí y las personas que nos están escuchando a través de la radio y del internet, vemos cómo las personas tienen su corazón tan duro que no solo rechazan el evangelio, sino que están en contra de los que predican el evangelio, golpean a las personas, sí, golpean a los evangelistas, golpean a los misioneros, a aquellas personas que van en la calle predicando la palabra. Hemos visto esas injusticias, nos duele en nuestro corazón cómo las personas son tan duras y golpean a aquella persona que le está predicando. O sea, qué mal les hace que una persona esté en la calle predicándole el evangelio. Allá tal vez en la siguiente cuadra está uno asaltando y nadie se mete, y una cuadra antes un evangelista está predicando y hablándoles del amor a Dios, y a ese sí van y le quitan el micrófono, los golpean, los insultan, sí, les echan agua. Hay personas muy groseras que inclusive les escupen. O sea, es algo muy triste. Pero vemos que son personas que tienen su corazón duro, y por eso el Señor nos ha llamado a nosotros, los que ya salimos de las tinieblas, los que ya salimos del poder de Satanás. Ahora el Señor nos llama a nosotros orar e interceder por todas esas personas para que también ellos vengan a la salvación. Y aquí en el libro de Romanos 1:19, voy a leer el libro de Romanos. Dios abandona a los que rechazan, porque de una u otra manera Dios les habla y le habla y le habla a la humanidad, pero la mayoría de las personas pues sí rechazan a Dios, y las personas quieren seguir en su camino de pecado, ¿verdad? En su camino del mal, y bueno, las personas sufren las consecuencias de su pecado. En Romanos 1:19 dice: ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí, ¿verdad? Ya hemos visto cómo las personas que de plano rechazan a Dios, pues tienen deseos del mismo sexo. Por esta razón Dios los abandonó. Fíjese lo que dice la palabra. Por esta razón, por la rebeldía del hombre, por el rechazo, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Hombres y mujeres cometieron actos que van en contra de la naturaleza. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. O sea, la mente de estas personas está tan oscurecida, tan entenebrecida, tan llena de maldad, que no pueden distinguir la moral ni lo espiritual. Y es por eso que cuando se está predicando la palabra, esas personas vienen con una ira, con una furia, con un enojo y un coraje, a ir en contra de las personas que están predicando y agredirlas. Yo he visto videos de evangelistas, y mis respetos para esas personas, y hermanos en Cristo, hay que seguir orando por los evangelistas y los que llevan la palabra, porque ellos están predicando en las calles y vienen un montón de gente a burlarse de ellos, a insultarlos, a reírse, a distraerlos para que ellos no sigan predicando, pero ellos se mantienen firmes, enfocados, predicando la palabra, y vienen con una agresividad, los han golpeado, los han cacheteado. Digo, wow, Señor, qué valentía les ha dado tú a tus hijos de predicar tu palabra, y gloria a Dios por el que tiene el llamado de evangelista, ¿verdad? Porque no cualquiera se va a las calles así de valiente a estar predicando, y que lleguen un montón de personas que ya casi te linchan. Imagínense, eso es algo pues de dar miedo, pero el Señor es el que da la valentía, a pesar de que el ser humano y las personas rechazan a Dios. Dios les da
esa valentía para seguir predicando. Y el libro de Job 21, esa versión cuando la leí dije, wow, Señor, ¿cómo es tu palabra tan clara, tan viva? En Job 21 dicen, pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará el que oremos a Él? Imagínense, así dicen muchas personas, pero ¿quién es Dios? ¿Por qué yo tengo que buscar de Dios? ¿Por qué yo tengo que orar? ¿En qué me beneficia? Yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito buscar de Dios, yo hago todo por mis propios esfuerzos, como Antonio una vez me platicaba de un compañero de trabajo que decía, yo todo lo que yo lo tengo es por mí, por lo que yo he hecho. Pero sabemos que Dios es el que provee, ¿verdad? Y dice la Biblia que Él hace salir el sol para buenos y malos. O sea, la gracia y la misericordia de Dios está para toda la humanidad y Él hace bendecir también a los buenos y a los malos, aunque a veces la gente pues no quiere reconocer la soberanía ni la bondad y la misericordia de Dios. Pero iglesia, nosotros tenemos que orar porque hay muchas personas que siguen rechazando y estamos viviendo tiempos de violencia, de enfermedad. La gente se puede morir ahorita, mañana, pasado en un accidente automovilístico, en una enfermedad. Inclusive hay gente bañándose, se cae del baño y ahí se desnucó. Pero el Señor nos manda a orar y a estar predicando el Evangelio, y una de las razones es esta radio. Gloria a Dios que Dios puso esta radio, ¿verdad? Para que prediquemos el Evangelio a través de la radio también y llega a muchos lugares. Esta radio es por internet y llega a muchos lugares en todos los rincones del mundo. Y aquella persona que quiera oír el Evangelio, que quiera escuchar de Dios, puede escuchar a través de la radio Cristo a la Salvación. Y esa es nuestra oración que nosotros siempre estamos haciendo, que el Evangelio llegue a todos los rincones del mundo de todas las maneras posibles, a través de la radio, a través de las iglesias, de las transmisiones, de las personas que están predicando en las calles, de los que van aquí en aquellos pueblecitos llevando el Evangelio. Ahí nosotros tenemos que seguir orando por todas las personas para que, bueno, venga la salvación y la vida eterna a través de Cristo. Gloria a Dios. Dios es bueno y Él ama a todas las personas por igual. Dios no rechaza a nadie. Dios no es un Dios que hace excepción. O sea, a ti sí y o sea, tú porque eres bueno, porque te has portado bien, a ti sí te quiero en mi reino, o eres parte de verdad de mi cuerpo, y porque tú eres de tal forma, eres malo, a ti no te recibo. No. Dios no es así. Personas tienen una forma equivocada de pensar, o sea, cómo es Dios. No, Dios solamente quiere a las personas buenas, y no es así. Dios quiere a los buenos, o sea, a los más a las personas que hacen más males que a los que no hacen males, aunque todos necesitamos de Dios, porque vamos a decir, una persona que nunca ha robado, nunca ha matado, o sea, nunca ha hecho nada malo en su vida, pero esa persona también necesita de Dios. Y si se le habla del Evangelio y si lo rechaza como una persona que ha hecho muchos males en su vida, y se le predica a las dos personas, pero cual sea de los dos, o sea, si los dos rechazan a Dios, los dos están apartados de Dios, porque la salvación solamente se viene por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, aquel que ha hecho mucho mal en su vida, esa persona va a recibir un castigo en su tiempo. Y aquel que nunca ha hecho nada malo, pero también rechazó el Evangelio, también rechazó la palabra, también va a recibir conforme a lo que ha hecho en este mundo, porque de la forma como se pueden perdonar nuestros pecados por medio de Jesucristo. El muy malo, o sea, necesita a Jesús. Y el que no ha hecho nunca nada malo y ha llevado una vida bien, lo mejor que se pueda, también necesita a Jesús. Entonces, las dos personas, el muy malo y el no malo, de cualquier forma. Entonces, el rechazar a Jesús, dice Romanos 6:23, que porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, aquel
que no hace mal, o sea, de una forma u otra peca con pensamientos, aunque no le haga daño a nadie. Y el otro persona que sí hace, que sí peca, o sea, deliberadamente, o sea, los dos van a recibir su merecido. Entonces, la paga del pecado es la muerte. Ahora, la muerte es apartado de Dios. O sea, va a haber una primera muerte. Esa primera muerte, o sea, es una muerte espiritual en tu ser, apartado de Dios, destituido, o sea, completamente alejado de la gloria de Dios. Pero hay algo diferente, ¿verdad? Que dice, pero dice la palabra de Dios, que el regalo de Dios es la vida eterna. Entonces, pero aquel que rechaza, hay personas que a veces quieren ver algo, quieren ver evidencias, Sí. quieren ver, La prueba. quieren ver algo que sus ojos puedan ver. Y Dicen, hasta no ver, no creer. Exacto, y no funciona de esa forma. Incluso Jesús, ¿verdad? En el tiempo de él dice, ustedes piden señales, o sea, solamente el mismo pueblo de Dios dice, ustedes piden señales, pero señales, o sea, no se les va a dar, porque quieren ver algo, sino que el Dios se encarnó y estaba presente de ellos, y aún así, o sea, veían todo lo que hacía, y aún así lo rechazaron. Ahora en estos tiempos, bueno, Jesús ya no está, Jesús murió, fue crucificado, resucitó, vive. Ahora, pero nosotros o muchas personas alrededor del mundo, a veces le predicamos, le hablamos, quieren ver algo físico, quieren ver a milagro, Jesús, sí, quieren sí. ver un milagro. E incluso a veces personas reciben su milagro y se les habla del evangelio. Mira, Dios te está llamando, Dios quiere que te arrepientas, Dios quiere que vengas a Él, que lo busques, pero las personas se les predica, se les hace todo eso, pero no lo rechazan porque no ven a una persona física y por esa forma quieren sentir o quieren ver, quieren experimentar algo y a veces no sucede así, sino que, o sea, el creer y poner la fe en Jesús, o sea, es como empiece a trabajar, pero si nunca pones tu confianza, si nunca hay una fe, si nunca crees en lo que te están diciendo en la palabra, porque si tú rechazas la palabra, dijo mismo Jesús, dijo, en aquel tiempo, en el último tiempo, dijo, si rechazan la palabra, dijo, serán juzgados, dice, en aquel tiempo por la misma palabra. Entonces, si una persona escucha la palabra, son solamente palabras, Tiene son palabras. solamente algo que ya he escuchado. Bueno, la palabra es Jesús, porque dice que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios en Juan 1:1. Y la palabra, dice, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y esa palabra se hizo carne. Jesús se encarnó y Jesús fue el ser viviente que vivió en esta tierra. Y Él se hizo la palabra y entonces la palabra hablaba que estuvo en esta tierra, estuvo con los hombres. Y en aquellos tiempos lo rechazaron y sigue pasando lo mismo en estos tiempos. Siguen rechazando esa palabra que es poderosa en muchas personas. Es más, está una persona predicando en la calle y está hablando la palabra, o sea, está hablando de Jesús, está hablando de Él mismo. Y hay personas que están muy atentos y hay una palabra que llega a su corazón, los toca, vienen a quien está predicando, quieren salvación. O sea, en el momento de que creen, empiezan, la palabra hizo su efecto, la palabra los amonestó y la palabra los convenció, porque la palabra tiene poder, pero hay personas que tienen corazón duro, tienen corazón de piedra y hay veces que Dios usa otros métodos, de una forma u otra Dios les está hablando, que es por medio de la palabra, usa personas, usa muchos medios y aún así su corazón está tan duro que todo lo rechazan. Lo rechazan, Y sí. si están rechazando todo eso, o sea, si rechazan la palabra, estás rechazando al dador de la vida. Dice, voy a leer en 1 de Juan capítulo 4, dice, en esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu
que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, procede de Dios. Yo puedo predicar y yo puedo decir que Jesucristo vino en carne, bla, bla, bla. Entonces yo estoy declarando por medio del Espíritu que Jesucristo ha venido de Dios y que procede de Dios. Entonces yo con mi confesión yo estoy diciendo que yo creo en Él y yo no, o sea, Él ya vive en mí, yo ya no lo he rechazado. Pero dice más adelante, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Entonces aquella persona que nunca va a hablar de Jesús, que siempre lo rechazó, obviamente porque el Espíritu de Cristo nunca va a estar en él. Entonces en su momento dado, cuando le predicaron, le dijeron, cualquier momento, lo rechazó porque nunca va a poder hablar de aquel que le dio la vida, nunca va a poder hablar de Jesucristo porque el Espíritu de Cristo no está dentro de su persona y nunca va a poder hablar de un Dios que no conoce. Entonces dice, entonces dice aquí que este es el espíritu del anticristo y no quiere decir que del anticristo de aquel que se va a levantar. Sí. No, aquí está hablando de cualquier persona que no declara en contra de Cristo. En contra de Cristo, ese es el espíritu del anticristo que opera en él, o sea, que está trabajando en él. O sea, no quiere decir el que se va a levantar en el libro de Apocalipsis, no. Dice, de cuál han oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo, dice. Y luego voy a leer el versículo 5. Ellos son del mundo, aquellos que no hablan de Cristo son del mundo porque no conocen a Cristo y se les ha hablado y lo han rechazado. Dice, por eso lo que hablan es del mundo. Conocemos muchas personas, a lo mejor usted, yo y mis hermanos aquí, ellos han escuchado personas y yo he visto personas que dicen, yo soy cristiano, esto y el otro. Su forma de hablar, su forma de actuar, todo lo que hacen, o sea, todo lo que hacen declara sus acciones, todo declara que no son hijos de Dios, que no son de Cristo, que no tienen el Espíritu de Cristo, porque el que tiene el Espíritu de Cristo hace las cosas como Cristo las hizo, habla como Cristo, piensa como Cristo, hace todo. Entonces esa persona necesita venir a Jesús, necesita realmente conocer al dador de la vida y necesita arrepentirse de sus pecados para conocer al verdadero Dios. Pero como no habla como él, incluso cuando ya ve que Pedro rechazó a Jesús y dijeron, no, si eres Galileo, porque hablas como él. O sea, Pedro Pedro no estaba hablando de su físico, sino que la forma como hablaba, dijo, pareces igual que él, dice, hablas como él. Entonces, el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que tiene el Espíritu de Cristo, habla como él, se delata. Aquel que no conoce de Dios, aquel que es del mundo, y a veces personas que le han hablado de Dios, han ido a una congregación, han estado donde se predica la verdad y entran, y así como entran, así de la misma forma salen y dicen, no es mi tiempo, yo quiero gozar la vida, yo quiero seguir en lo que a mí me gusta. Ahorita no, más tarde. Como en un momento yo lo hice, en un momento yo decía, yo no quiero nada que ver con Cristo, yo quería seguir en lo que a mí me gustaba, en las cosas del mundo, mis fiestas, en drogadicción, con mujeres, o sea, todo lo que a mí me gustaba. Y yo decía, no, o sea, yo no quiero ahorita nada que ver con él, porque es lo que a mí me gusta. Y tiene uno un cierto razonamiento que dice, porque si vengo acá, o sea, voy a dejar todo esto que me gusta. Exacto. O un joven se le predica. No, o sea, yo no quiero dejar estas cosas, todo lo que me gusta. O sea, ya no voy a poder hacer las cosas que hago con mi novia. ¿Por qué? Porque hay una verdad y Jesús, cuando viene el Espíritu, pero Dios ya trabaja con esa persona. Si lo acepta, Dios va a trabajar en él y le va a decir, mira, esto que estás haciendo no me agrada.
Y no es que esa persona lo haga voluntariamente, sino que el espíritu de verdad, el espíritu de justicia nos lleva a la verdad. Conocemos la verdad y esa verdad nos hace libre del pecado, del separamiento de Dios, de la destitución, o sea, fuera de la gloria de Dios. Entonces ese espíritu nos lleva a la gloria, nos hace que nos apartemos de las cosas indebidas, si hacemos con la noviecita, si hacía drogas, si me emborrachaba. Entonces el espíritu de verdad, cuando viene, o sea, automáticamente empieza a trabajar en ti. Entonces, no es de que, yo tengo que dejar esto. No, el espíritu de verdad te va a llevar a la verdad y nunca te va a forzar, te va a llevar de una forma, paso a pasito. Cuando menos pienses, el espíritu de verdad ya te libró del pecado, porque hay verdad, porque hay amor, y Él lo hace de una forma sobrenatural que a veces uno no entiende. Pero aquel que rechaza a Dios y no quiere eso, lo rechaza. Y ahorita no, como vuelvo a repetir, o sea, no quiero nada, estoy joven, o no quiero dejar esto, o tengo un proyecto que tengo que hacer, o tengo que hacer ciertas cosas aquí y allá, entonces ahorita no lo quiero. Yo me acuerdo de una secretaria que yo conocía en la oficina. O sea, hay muchas cosas que hemos experimentado. Y solo confirman esto, Ahí lo que está. está diciendo. Y yo me acuerdo de esa secretaria también, no sé, algo andaba pasando en su vida. Yo le dije, ¿por qué no empiezas a ir a la iglesia? Y me dice, es que estoy muy joven, quizás más adelante ya cuando... Fíjate, ya estoy muy joven. Ya cuando esté más, ya cuando me haya casado y ya como que ya esté más tranquila en mi casa, entonces voy a buscar de Dios. Y te aseguro que yo sé que se casó ya y te aseguro que no va a la iglesia. No, claro que no. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor es que rechazan. Lo rechazan, sí. sí. Y lo que estamos hablando, una consecuencia o lo que puede pasar, o sea, si rechazas la consecuencia que hay, estás apartado. Si muere, o sea, si toda tu vida lo has rechazado y ya estás en ese punto de que vas a morir, y obviamente, como lo rechazas, o sea, tu mente no está pensando, necesito venir a Jesús. ¿Por qué? Porque estás alejado, porque no hay un conocimiento en él. Entonces, y la consecuencia es que cuando mueres, o sea, vas a morir. Primero es la muerte espiritual, o sea, que estás apartado de Dios. Y luego es la muerte, o sea, la muerte física. Y después de esa muerte física, ya vas a un lugar que no te va a convenir. Va a ser un lugar de tormento, que la Biblia dice que es el infierno. Y ahí es donde van las personas que rechazaron al dador de la vida. Y ese es el pecado imperdonable del Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable, o sea, que rechazaron al dador de la vida, que rechazaron al Espíritu Santo, rechazaron a Cristo. Si rechazas al Espíritu Santo, rechazas a Cristo, rechazas al Padre, rechazas a esa Trinidad. Sí, y que los tres trabajan, los tres son uno, y trabajan en la persona. Pero si siempre lo rechazaste y ya te moriste, bueno, aquellas personas que murieron sin Cristo, lamentablemente hay una condenación, como lo dije, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Primero es la muerte, o sea que estás primero separado de Dios, y la segunda muerte es una muerte que sufres, o sea, apartado de Dios, a un lugar que nunca, jamás de los nunca vas a volver a Dios, porque ahorita es la oportunidad, ahorita es el tiempo. Cuando usted y yo y todos los que vivimos en este mundo, que tenemos vida, necesitamos arrepentirnos y venir a Jesús y no rechazarlo, porque si lo rechazamos hay una consecuencia que va a ser la muerte, o sea, completamente separado de Dios. Tortura eterna, dice. Ellos son del mundo, por eso en el versículo 5 estoy hablando, ellos son del mundo, por eso lo que hablan es del mundo y el mundo no los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. La muchacha, por eso ella jamás no te hizo caso. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Entonces, y el que no es de Dios no oye. Entonces conocemos que el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces ahí está. O sea, hay una diferencia. Aquel que es de Dios, que es nacido de Dios, habla de Dios. Y el que no, rechaza. No quiero... Estoy muy joven, como dijo la muchacha. Dice, el que no ama, aparte, ese es otro punto. Dice, el que no ama,
no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y sabes qué, algo que creo que parece que dice, o sea, por la razón esta de que no quieren venir a Dios porque están muy jóvenes, me parece que mucho es porque lo que ven de otras religiones. Va a ser como, mi esposa ayer me estaba preguntando, dice, ¿por qué los judíos ortodoxos siempre están de negro? Y se imagina, la gente se imagina que aceptar a Jesucristo de corazón, que es como literalmente cargar una cruz todos los días, que todos los días vas a estar llorando y penando por unas calles. O sea, es lo que se imagina, ¿verdad? Porque me va a privar de lo que yo quiero. Claro. Entonces, eso le cuesta mucho, mucho a las personas. Conocer a Dios para que traiga gozo. Porque cuando te pones a pensar de David, sí, David pasó tiempos difíciles. Claro. Pero después también pasó tiempos muy buenos, ¿verdad? Hasta que metió la pata, ¿verdad? Entonces, claro, es otra cosa. Salomón fue bendecido más allá de lo que nos podemos imaginar. Y Jesucristo hay gozo. Quizás no es un gozo de estarse carcajeando todos los días como si le estuvieran contando chistes, ¿verdad? Sí. Pero hay un gozo, hay una tranquilidad que, como dijo mi esposa, el mundo está buscando, pero la quiere encontrar en todo otro lugar, menos en Dios, porque en Dios hay limitaciones. Y entonces, ¿verdad? La cosa es que ellos ven esas limitaciones basadas en lo que han visto en religiones. Nunca se han metido de veras a experimentar con Dios. Esa relación que Dios quiere, esa obediencia, ese sometimiento, ese amor. Y ayer estábamos hablando acerca de eso. Lo que nos detiene de hacer el mal no debe de ser el temor de ir al infierno, sino que debe ser el amor a Dios. El amor a Dios, ¿por qué? Porque yo amo a Dios. O sea, es algo, parece bien simple, pero cuando lo analiza, va a ver que es más bien profundo. Es como, yo les daba un ejemplo. ¿Qué es lo que me detiene de buscar a otra mujer? O sea, estando yo casado aquí con mi esposa, ¿qué es lo que me detiene? Digo, ¿es el miedo a que me calle, a que me demande, a que me mande a la bancarrota? ¿Cuál es de veras esa barrera que me detiene? Es el amor que yo siento por mi esposa. No es ninguna otra cosa. Entonces no me cuesta a mí no andar de mujeriego. Exacto. No me cuesta porque yo amo a mi esposa. Si no la amara, pues igual me daban 50 mujeres, porque a ninguna iba a amar, ¿verdad? Entonces igualmente hacia Dios. ¿Por qué lo rechazo? Porque no lo amo. ¿Por qué sigo rechazando a Dios? Porque no quiero saber nada de Él. Porque no lo puedo amar. Pero ya cuando he conocido su amor y sé lo que Él ha hecho por mí, entonces lo voy a comenzar a amar. Y entonces voy a dejar las cosas que estaba haciendo en el pasado. Y por amor, no por obligación. Exacto, no porque te impone el líder, compromiso. claro. Y eso es lo que la gente no entiende, por eso muchas veces no quieren venir. No, es que el pastor me va a prohibir esto. No, es que ahí me van a prohibir tantas cosas. No es que el pastor prohíba, es que el temor a Dios y el amor a Dios hace que tú no hagas las cosas que a Dios le desagradan, ¿verdad? Exacto. Y en el Salmo 25:12 dice así: ¿quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. Fíjese, o sea, Dios, cuando ya hemos temido, cuando ha venido ese respeto a Dios, entonces Él obra en nosotros, como estaba mencionando Antonio. Él va a obrar en nosotros, a través de su Espíritu, va a obrar en nosotros para que crezcamos en ese amor hacia Dios, para que crezcamos, para que ya no lo rechacemos. Pero ya tenemos que aceptar la palabra. O sea, Dios nos da la palabra con ese propósito, para que sepamos quién es Dios y ya no lo rechacemos, que ya no estemos ahí con los peros y con los peros y peros. Y yo sé que hay situaciones, ¿verdad? Hay versículos ahí que son difíciles en la Biblia y uno dice todavía, pero ¿cómo Dios? Siempre hacemos estas preguntas, siempre salen, pero ya no lo rechazamos. Ahora estamos preguntando, buscando, preguntándole a Dios. Ya no estamos solamente cuestionando y decir, yo sabía que esto era una mentira. O sea, por alguna cuestión en la Biblia, muchos musulmanes se rehúsan a aceptar la palabra de Dios como tal, porque encuentran esos versículos que puede ser un error tipográfico o de traducción. Exacto. Y con eso se aferran y dicen, este libro es una mentira. Con eso, o sea, no analizan nada los otros libros. Pero es por error de traducción. Sí, son cositas, detallitos que sucedieron a través de 1000 y tantos años. Sí, claro. Sucedieron y entonces a eso se aferran.
Y yo le digo a mi esposa, a veces oigo a los musulmanes y le digo a mi esposa, le digo, estos hombres están encarcelados y tienen la llave ahí enfrente de ellos, pero ellos están más preocupados de por qué el toile está sucio, por qué la cama no tiene un colchón bueno, por qué la pared está rajándose, por qué no entra el sol por la ventana, y teniendo la llave a la mano. Y rechazan abrir esa puerta para ser libres. ¿Por qué? Porque están enfocados en todo lo demás. Y es algo tan triste. Y así como ellos, están muchas personas alrededor del mundo. Sí, o sea, teniendo la oportunidad para que sus vidas sean cambiadas, para que vivan tranquilos y en paz, y con el amor de Dios, y sobre todo lo más importante, que es una vida eterna. Una vida eterna, ¿verdad? Porque sí, la consecuencia final de rechazar a Dios es eso que estaba hablando Antonio. Es una condenación completa. Va a tener vida eterna, pero en condenación. Imagínense, si aquí no aguantamos 5 días sufriendo. Imagínate una persona en una cama. A los que les dio el COVID, no aguantaban un mes. Decían, ya es que esta enfermedad me va a matar. A los que les dieron otras enfermedades en otros países también, ¿verdad? Unas enfermedades muy, muy duras, y las personas ya querían morirse. Precisamente ayer en la televisión salió el caso de un señor que decía que él quería que le aplicaran la eutanasia. O sea, quería morirse ya porque tenía 3 meses que no se levantaba de la cama, porque estaba en un sufrimiento por una enfermedad, y cáncer. Lo que el Señor quería era mejor morirse para ya no sufrir. Entonces, si una persona quiere acabar con un sufrimiento con poco tiempo, porque obviamente todos queremos ser felices y queremos vivir bien y no queremos vivir en sufrimientos ni enfermedades, pero lo que Dios nos ofrece es una eterna paz, una eterna vida con Dios. Y la humanidad rechaza. Entonces, al rechazarlo, se van a una eterna condenación. O sea, las personas piensan que al morirse, ahí se acabó todo. Como esa persona, ¿saben qué? Aplíquenme la eutanasia, me quiero morir y yo ya no sé nada. Lo que esa persona no sabe es que después de morirse, su alma no va a morir. Su alma va a vivir por siempre. El alma no muere. Persona que me escucha, el alma no muere. Y el alma va a seguir viviendo, ya sea en una eterna condenación o con Cristo por toda la eternidad. Entonces, en este día, porque ya casi se nos acaba el tiempo, les hacemos una invitación a todas las personas que nos están escuchando. Si nunca has escuchado del Evangelio, nunca has escuchado de Jesucristo, y tal vez en estos días piensas ir a la iglesia, acercarte por los días de la Semana Santa, ir a misa, ¿verdad? O ir a cualquier lugar donde se hable de Dios, te invitamos en este día a que conozcas al Cristo, el Salvador, el que dio la vida. Ahorita en este tiempo hay muchas representaciones, ¿verdad? De la pasión de Cristo, de cuando lo golpearon y fue colgado en un madero. Eso es una representación, pero usted y yo no podemos imaginarnos el precio tan grande que tuvo que pagar Él, siendo justo, siendo limpio y sin pecado. Murió por todos los pecadores. Entonces todos, dice la Biblia, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque hemos nacido en pecado. Pero cuando estamos con Cristo Jesús, cuando abrimos nuestro corazón y le recibimos, tenemos vida eterna. Dice la palabra que a todos los que le recibieron les dio derecho de ser hijos de Dios. Amén. Entonces en este día te invitamos a que hagas una oración con nosotros, te invitamos a que hagas una oración para recibir a Cristo, para que con todo tu corazón, aunque tal vez dices, bueno, yo voy a hacer una oración, pero yo no tengo fe, tú no te preocupes, solo haz la oración y reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó, porque eso es lo que también se está celebrando, ¿verdad? Este fin de semana, ya mero viene mañana, que es el domingo de resurrección. Entonces te invitamos a que hagas esta oración con nosotros. Señor Jesús, en este día te doy gracias por esta palabra. Te pido que perdones mis pecados, porque reconozco que soy pecador. Yo te acepto, Señor Jesucristo, como mi Señor, mi Salvador, el dueño de mi vida, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Dame vida nueva en Cristo Jesús. Cámbiame, transfórmame, dirige mis pasos y llévame a un lugar donde yo pueda conocer de tu palabra y donde yo pueda adorarte y bendecir tu nombre. Gracias te doy, Dios, porque Jesucristo tomó mi lugar para ser salvo. Amén.
Amén, amén. Gloria a Muchas Dios. gracias si tú nos has acompañado a hacer esta oración. Pídele a Dios que te siga guiando, que te siga mostrando su verdad y el Señor